En 1936, el zoológico anunció la criatura más peligrosa del planeta. La gente hizo fila, esperaban una bestia. Encontraron un espejo. Ese fue el golpe. No era un animal, eran nosotros. Y esa no es la imagen más perturbadora que vas a ver hoy, porque en esta colección de fotografías reales, una princesa posa sonriente mientras un soldado se desploma a su lado. Una nación empapela sus paredes con billetes que ya no valen nada. Un ícono del box convence a un desconocido de bajar de una cornisa. Un chimpancé soporta una fuerza brutal en una cápsula espacial. Y un parque lleno de jóvenes celebra mientras el mundo cambia bajo sus pies. No vamos en orden, vamos directo al impacto. Cada imagen es una grieta en la historia, y algunas te van a incomodar. Empezamos con el espejo. La jaula decía el animal más peligroso del mundo. Dentro no había barrotes gruesos ni colmillos, solo tu reflejo. El mensaje era claro: el ser humano construye imperios, también los derrumba. Y cuando la multitud entendió la broma, dejó de reír. Pero la ironía no termina ahí. Alemania, 1923. Los billetes pierden valor tan rápido que los niños juegan con montañas de dinero como si fueran bloques de madera. Las paredes se cubren con papel moneda porque es más barato que el papel tapiz. La riqueza convertida en decoración absurda. La economía convertida en juego infantil. ¿Cómo se llega a eso? Ahora salta a Nueva York, 1930. Tres chicos pescan monedas en el agua de una fuente. No buscan diversión, buscan centavos. Central Park, durante la Gran Depresión. El contraste es brutal. Años antes, fiestas, autos de lujo, celebridades. Después, supervivencia diaria. Y en medio de esa tensión histórica aparece otra escena. Una joven princesa inspecciona una guardia militar. Todo es protocolo, todo es rigidez. De pronto, un sargento se desmaya frente a ella. La imagen captura el instante exacto en que la formalidad se rompe, la realeza frente a la fragilidad humana. Pero no todo es solemnidad. 1969, Woodstock. Una multitud descansa en el césped. Música, libertad, rebeldía. El aire vibra. Es un momento que redefine a una generación. Y mientras tanto, en otra parte del mundo, jóvenes protestan contra el movimiento hippie. El mismo año, dos visiones opuestas, un mismo planeta. Eso es lo fascinante. La historia nunca avanza en línea recta, se fragmenta, se contradice. Mira otra escena. Maintenance Workers sobre el Graf Zeppelin en pleno vuelo transatlántico, suspendido sobre el océano, sin margen de error. Tecnología pionera sostenida por manos humanas. Décadas antes, Wilbur Wright aterriza un planeador en Kitty Hawk, un salto torpe comparado con los gigantes de acero que vendrían después. Pero sin ese planeador no habría Zeppelin, ni vuelos comerciales, ni turismo masivo. Progreso construido paso a paso, y a veces a un costo que no se ve en la foto. Cambiemos de tono. 1981. Mohamed Ali conversa con un hombre en una cornisa. No hay guantes, no hay ring, solo palabras, solo presencia. El campeón usa su fama para persuadir, para traer a alguien de vuelta a tierra firme. La imagen no muestra gritos, muestra concentración, muestra empatía y redefine lo que significa ser fuerte. Ahora imagina otra fotografía. Un soldado ofrece un cigarrillo a un enemigo enterrado en la arena. No hay disparos en ese instante. Hay un gesto humano en medio del caos. La cámara captura la contradicción. La rivalidad no elimina la compasión. Y esa dualidad se repite. John Lennon visita a un joven paciente con SIDA en su habitación. El brillo del escenario sustituido por una habitación silenciosa. Fama frente a vulnerabilidad. La música transformada en consuelo. Cada imagen empuja una pregunta. ¿Qué define una época? ¿La fiesta, la crisis, el avance tecnológico o los pequeños gestos invisibles? Sigue mirando. Esto apenas comienza. En 1908 aparece una silla eléctrica recién instalada. No hay espectáculo, solo una máquina fría diseñada para imponer autoridad. La tecnología no siempre nace para entretener, a veces nace para intimidar. Décadas después, otra imagen rompe el orgullo humano.
Ham, el chimpancé, soporta 17 veces la fuerza de gravedad por una falla en su misión espacial. No entiende de política ni de competencia científica, solo siente presión extrema mientras el mundo celebra avances. El progreso tiene sombras que no salen en los titulares. Cambiemos de escenario. 1947, Tokio. Una familia muestra cómo quedó su casa 2 años después de la bomba atómica. No hay efectos especiales, no hay música épica, solo miradas. La cámara no necesita explicar nada, la devastación habla sola. Y sin embargo, el mundo sigue avanzando. 1962, Motorola lanza el control remoto para televisión a color, el mayor invento del siglo para muchos, de la destrucción a la comodidad del sofá en cuestión de años. Así de brusco es el salto. Ahora observa otra escena. Alemania, 1922. Niños juegan con fajos de billetes como si fueran ladrillos. La hiperinflación convirtió el dinero en papel sin valor. Un año antes era poder, ahora es juguete. El sistema puede parecer sólido, hasta que deja de serlo. Y mientras una nación enfrenta el colapso económico, otra celebra glamour. Marilyn Monroe en los años 50, luz perfecta, sonrisa calculada, pero detrás del brillo, presión constante. El contraste entre imagen pública y realidad privada siempre está ahí, aunque la fotografía no lo diga. Salta a 1974. Un hombre repara los dientes mecánicos del tiburón en el set de Jaws. El monstruo más temido del cine no es más que cables y engranajes. El miedo también se fabrica. Lo mismo ocurre con la fama. John Lennon conduce su Rolls-Royce psicodélico, colores imposibles, reglas rotas, la rebeldía convertida en arte móvil. Y en otro punto del planeta, jóvenes protestan contra los movimientos hippies. Amor libre frente a orden tradicional, dos mundos chocando en plena calle. Mira más de cerca, 1915. Padre e hijo, ambos en el frente, leen cartas de la misma mujer. La madre, la esposa, 2 generaciones en una misma fotografía, el tiempo comprimido en una trinchera. No se necesitan palabras dramáticas, la imagen ya pesa. Ahora cambia el tono otra vez. 1984. Arnold Schwarzenegger se coloca entre Will Chamberlain y Andre the Giant. 3 figuras gigantes en un set de película. La fuerza convertida en espectáculo. Décadas antes, uno de los primeros aparatos de gimnasio diseñados por el Dr. Gustav Sander prometía moldear el cuerpo con precisión mecánica. La obsesión por la fuerza no es nueva, solo cambia de forma. Y mientras algunos entrenan músculos, otros entrenan esperanza. 1963. En el Bronx Zoo, el cartel anuncia el animal más peligroso del mundo. Un espejo devuelve la mirada del visitante. El mensaje no necesita explicación. El peligro no siempre ruge. A veces sonríe, a veces viste traje. Aplaude en conciertos. Y hablando de conciertos, 1969, Woodstock. Miles de personas descansan sobre el césped. Música que vibra como un latido colectivo. Ese momento parece eterno. Pero en paralelo, racionamientos de comida en Gran Bretaña, años antes, mostraban otra cara del mismo siglo. Privación frente a abundancia, siempre coexistiendo. Observa también a un inversor en 1929, intentando vender su lujoso Chrysler por apenas $100 en la calle. Orgullo reducido a necesidad urgente. El mercado puede elevarte, también puede dejarte en el asfalto. Y entonces aparece otra imagen que desarma la narrativa tradicional del héroe. Mohamed Ali dialogando con un hombre al borde de una cornisa en 1981. No hay luces de estadio, solo persuasión. El campeón usando su voz, no sus puños. Esa fotografía redefine lo que entendemos por grandeza. Y aún no hemos llegado al punto más inquietante, porque la historia no solo trata de poder o caída, trata de contradicción. Cada imagen es una prueba. El ser humano crea belleza, también crea caos. Celebra avances mientras ignora consecuencias. Construye imperios culturales y luego los cuestiona. Y en medio de todo, sigue mirándose al espejo sin apartar la vista. Esto todavía se intensifica. 2 guardias del Delhi Durbar posan junto a un fotógrafo estadounidense que viajó a India en 1903. La escena parece tranquila, exótica, perfectamente compuesta. Pero debajo hay imperio, poder, jerarquías invisibles.
Una sola imagen puede ocultar capas enteras de historia. Cambiamos de continente. 1933. Central Park durante la Gran Depresión. La ciudad que nunca duerme, ahora camina lento, rostros tensos, miradas hacia el suelo. La prosperidad de los años anteriores se evapora como humo. Y sin embargo, en otra esquina del mismo siglo, 1950, Sofía Loren deslumbra con sus ojos verdes, elegancia absoluta, confianza intacta. La cultura pop florece incluso cuando el mundo intenta recomponerse. Ese contraste es constante. 1914. Un piloto alemán cae desde un avión en llamas. El cielo, símbolo de libertad, se convierte en incertidumbre. Décadas después, trabajadores realizan reparaciones sobre el Graf Zeppelin, suspendido sobre el océano. El aire sigue siendo frontera, pero ahora es rutina, el riesgo normalizado. El progreso siempre empuja el límite. 1965. Una joven reina inspecciona tropas. Un sargento pierde el equilibrio frente a ella. El protocolo se quiebra en segundos. La autoridad se enfrenta a la vulnerabilidad. La cámara no miente. La perfección es frágil. Y hablando de fragilidad, 1922. Alemania convierte el dinero en papel tapiz. Los niños apilan billetes como si fueran juguetes. El valor desaparece. La confianza se diluye. ¿Cuánto tarda una economía en transformarse de orgullo a absurdo? 1980. Bill Murray interpreta a Hunter T. Thompson en el cine. La rebeldía se convierte en caricatura cultural. Pero en 1968, Bob Gibson lanza 13 juegos sin permitir anotaciones. Disciplina pura, dominio absoluto. Dos tipos de intensidad, dos formas de dejar huella. Ahora observa 1940. Un soldado y su cita en Boston, una sonrisa capturada antes de partir. No hay dramatismo en la imagen, solo una pausa, una normalidad suspendida. Y en 1944, una madre trabaja en el automóvil mientras su esposo está en el frente. Roles alterados, realidades adaptadas. El siglo XX obligó a millones a reinventarse. 1978, Debbie Harry en Tokio. Estilo desafiante, cultura global expandiéndose a velocidad eléctrica. Y mientras la música conecta continentes, en 1938, niños juegan en King's Cross empujando un cacahuate por la calle. Inocencia en tiempos complejos. La infancia encuentra espacio incluso en décadas tensas. Mira también 1984. Arnold Schwarzenegger camina por Múnich, promocionando su nuevo gimnasio. El cuerpo como símbolo de poder. Años antes, uno de los primeros aparatos de ejercicio prometía moldear físicamente a quien lo usara. La obsesión por la forma externa atraviesa generaciones, pero hay momentos que perforan la superficie. 1921. Mohamed Ali conversa con un hombre al borde de una cornisa. No hay espectáculo, no hay cámaras de transmisión masiva, solo diálogo. El campeón usa su presencia para traer calma, la fuerza, redefinida como empatía. Esa imagen desarma la narrativa tradicional del héroe. Y entonces, volvemos al espejo del zoológico. El animal más peligroso no ruge, observa, piensa, construye, destruye. Celebra Woodstock en 1969, mientras otra parte del mundo enfrenta racionamientos estrictos. Crea autos de lujo como el Cadillac V16, mientras otros venden el suyo por $100 tras el colapso bursátil de 1929. Cada fotografía es una grieta. Cada grieta muestra contradicción. La historia no es una línea recta, es una tensión constante entre avance y caída, brillo y sombra, orgullo y humildad. Y lo más inquietante es que en todas esas imágenes siempre aparece el mismo protagonista, el ser humano. Arnold Schwarzenegger camina por Múnich, promocionando su nuevo gimnasio. No es todavía la superestrella global. Es ambición pura moviéndose por la calle, hambre silenciosa. Décadas después, ese mismo rostro dominará pantallas, política, cultura. La imagen captura el antes, el punto donde todo aún es posible. Ahora cambia el foco. 1901. Wilbur Wright aterriza su planeador en Kitty Hawk. No hay aplausos masivos, no hay transmisión en vivo. Solo arena, viento y una máquina frágil intentando desafiar la gravedad. Ese instante parece pequeño, pero sin él,
No existirían vuelos comerciales, viajes intercontinentales, ciudades conectadas en horas. La historia a veces empieza en silencio. Salta a 1930. Un trabajador del acero saluda desde lo alto del Empire State Building en construcción. Abajo, la ciudad late diminuta. Arriba, equilibrio absoluto sobre una viga. La fotografía congela el vértigo, el progreso urbano sostenido por pasos precisos a cientos de metros del suelo. No hay red visible, solo confianza. Y mientras unos construyen rascacielos, otros intentan reconstruir su dignidad. 1929. Un inversionista arruinado intenta vender su Chrysler Imperial por apenas $100 en plena calle. El lujo reducido a liquidación desesperada. Ayer símbolo de éxito, hoy carga incómoda. El mercado puede inflar egos, también puede vaciarlos en segundos. Ahora observa otra escena. 1945. Cementerio de la Cuarta División de Marines en Iwo Jima. Cruces alineadas con precisión geométrica. Silencio ordenado. La cámara no necesita dramatizar. La repetición de formas ya pesa por sí sola. Y años después, 1966, Mick Jagger parece un niño castigado en una esquina. El rebelde del rock reducido a postura juguetona. El mismo siglo que construye monumentos solemnes, también fabrica íconos irreverentes. Contradicción constante. Jim Morrison graba el álbum 1970. LA Woman en el estudio. Intensidad contenida, creatividad en ebullición. La cultura popular no solo entretiene, define épocas, como también lo hace 1973 con Black Sabbath en su formación original. Sonidos que incomodan, que retan, que expanden límites. Mientras tanto, en 1952, dos niños leen cómics en la acera. Ajeno a los grandes titulares, el mundo íntimo sigue latiendo. La infancia siempre encuentra refugio entre páginas ilustradas. Y si avanzamos a 1963, un joven Gordon Lightfoot es entrevistado por un joven presentador llamado Alex Trebek. Dos trayectorias que apenas comienzan. La cámara captura el punto cero antes del reconocimiento masivo. Todo gigante fue desconocido alguna vez. Mira también 1980. Empire Strikes Back en Londres. El universo de Star Wars consolidándose. Carrie Fisher ya no es solo una actriz en un set, es parte de un mito moderno. Y décadas antes, su padre generacional, Alfred Hitchcock, veía cómo su esposa posaba con una réplica de su cabeza dentro de un refrigerador. Humor oscuro, creatividad sin límites. El arte siempre coquetea con lo extraño. 1968. Un padre hippie camina con su hija en Ámsterdam. Cabello largo, libertad en la mirada. Ese mismo año, protestas anti-hippie exigen orden y tradición. Dos modelos de sociedad enfrentados en paralelo. Ninguno definitivo, ambos intensos. Ahora salta a 1958. Un Cadillac V16 descansa brillante, símbolo de opulencia. Y al mismo tiempo, en otra parte del planeta, racionamientos estrictos limitan porciones de comida. Exceso y escasez compartiendo calendario. El siglo XX no fue equilibrio, fue contraste permanente. 1974. Philip Petit camina sobre una cuerda entre las Torres Gemelas. Abajo, vacío. Arriba, concentración absoluta. Un solo paso en falso y todo termina, pero él avanza. Cada paso es una declaración. El ser humano busca límites para superarlos. Esa misma búsqueda llevó a Wilbur Wright a despegar en 1901 con un planeador rudimentario. Pequeño, frágil, pero revolucionario. El progreso comienza como experimento, termina como revolución. Y sin embargo, en medio de tanto avance, el contraste persiste. Un inversionista en 1929 intenta vender su lujoso auto por $100 en plena calle. Ayer era símbolo de éxito, hoy es carga. El mercado puede elevarte con rapidez y dejarte expuesto con la misma velocidad. Lo mismo ocurre con la fama.
Marilyn Monroe brilla bajo los reflectores en los años 50. Décadas después, su imagen sigue siendo símbolo cultural, pero detrás del brillo siempre hay presión invisible. La cámara captura la superficie, la historia real es más compleja. Y eso aplica para todo. Un soldado ofrece un cigarrillo a un adversario enterrado en arena. Un padre y su hijo leen cartas de la misma mujer desde el frente. Una madre repara un automóvil mientras su esposo está ausente. Momentos que muestran que, incluso en contextos tensos, la humanidad se filtra, siempre. El siglo XX nos dejó imágenes de rascacielos construidos sin redes visibles, de músicos que cambiaron generaciones, de atletas que dominaron disciplinas, de científicos que expandieron horizontes, de líderes que enfrentaron decisiones difíciles. Pero la constante no es el evento, es la naturaleza humana detrás de él, capaz de innovar, capaz de caer, capaz de celebrar, capaz de reflexionar. Y al final, todo regresa a ese espejo en el zoológico. La criatura más peligrosa no ruge, piensa, imagina, decide. Construye sistemas financieros que pueden prosperar o colapsar. Crea movimientos culturales que pueden unir o dividir. Desarrolla tecnología que puede elevar la vida o complicarla. Todas estas fotografías no son solo recuerdos congelados, son advertencias silenciosas. Son recordatorios de lo que somos capaces de hacer cuando nadie nos observa o cuando millones nos miran. El reflejo no miente. La pregunta no es ¿qué hizo el pasado? La pregunta es ¿qué haremos nosotros con ese mismo